que le gusta la jardinería, es profesora en un montón de másters y universidades, es escritora de libros infantiles también, eso también que muchos por ahí no lo conocían. Y bueno, la verdad que es un placer estar acá con vos, Anita. Anita Valera, bienvenida. Sí, gracias. Hace 3 años y medio, más o menos, empecé a colaborar con PDA y empecé a colaborar en un evento, ¿no? Me llamaron de ponente para un evento, un HR Day en Argentina, y lo que primero me llamó la atención es que me estaban presentando y me estaban hablando como si fueran mis amigos de toda la vida. O sea, Anita, querida, ven por aquí, y vemos por aquí, y vamos a hablar de esto. Y yo dije, ostras, quiero trabajar aquí, ¿no? Y meses después, eso que en algún momento pensé, se hizo realidad, ¿no? Entonces empecé a colaborar con ellos. Así que para mí es un inmenso placer estar aquí con Joa, que es mi amiga, además de, a pesar de ser mi jefa. Pero se puede, ¿eh? Se puede, se puede. No te doy guerra, que no. No, no. Soy buena. Es lo más, Anita es lo más, la verdad. Bueno, pues vamos con la última mesa redonda, ¿no? Porque yo creo que todos tenemos ganas también de tomar un poquito... no sé, una limonada, un café. Voy a sacar mis notas porque mi memoria es terrible y me he puesto esto para disimular, ¿eh? Pero, tengo aquí las notas. Bueno, pues entonces, vamos a hablar con la última mesa redonda y lo que vamos a hablar ahora es que, bueno, pues en este mundo donde ha estallado la inteligencia artificial, que bueno, me hace mucha gracia porque parece que la inteligencia artificial apareció el año pasado con ChatGPT, ¿no? Todos los que trabajamos en People Analytics o en el mundo de innovación en recursos humanos desde hace años decíamos, pero ¿y la gente por qué ahora se sorprende, no? Si llevamos utilizando IA años ya. Entonces, bueno, pues en esta explosión que ha habido de la IA hay una parte que es fundamental y es la calidad del dato, ¿no? ¿Cuál es la información que estamos utilizando para alimentar a esa inteligencia artificial? Porque al final, si la información que incorporamos no es correcta, no es buena, pues las decisiones que tomemos con esa IA tampoco lo serán. Y dentro de ese entender qué información incorporamos, pues está el momento de pensar hasta dónde, ¿no?, esa información la estamos trabajando desde la ética y desde la responsabilidad que tenemos, ¿no? Así que ese va a ser el tema de esta mesa redonda y os voy a presentar a la banda de pedazo de cracks que tengo conmigo. Voy a sacar la chuleta. En primer lugar tenemos a Marisa Cruzado. Sal por aquí, por ahí viene. Deja el bolso, sí, queda feo entrar. Bueno, Marisa es periodista, es CEO de CVA, Consultoría de Comunicación Estratégica. Trabaja en grandes proyectos de transformación empresarial, entre ellos IA más igual, es un proyecto del que ya hemos mencionado algo Maite y ahora nos vas a contar un poquito más. Sí. Y además de eso, es escritora. Y comunicadora, ¿no? Trabajas en diferentes medios de comunicación también y bueno, es un placer tenerte aquí. Sí, igualmente, gracias. Muchas gracias por invitarme. Y es un gusto sobre todo porque veo que está muy bien encontrarse con gente que como tú, pues no solo vive para trabajar, sino que hace como muchas cosas, ¿no? Y eso es apasionante y entiendo que en el mundo de los recursos humanos debería ser una de las cosas que deberíamos buscar en todos los candidatos. Y he visto que, bueno, Maite Pinta, que eso, bueno, como trabajamos juntas, lo sabía. Tú escribes libros, la persona anterior hacía boxeo. ¿Y tú? ¿Cuál es tu singularidad? Pues soy actriz. ¡Guau! Sí. Ese es yo soy Géminis, tengo doble personalidad. Como todos los buenos Géminis, y entonces tengo una vida oculta, que he mantenido oculta durante muchos años de vida profesional, porque me daba la impresión de que decir que me dedicaba a la interpretación y que estaba estudiando interpretación y que estaba en un grupo de teatro y que he creado una compañía y que ahora estamos haciendo funciones todos los fines de semana en Madrid, bueno, pues que eso era una desventaja porque, claro, cuando uno comete un fallo, van a decir, claro, es que tiene la cabeza en otro sitio. En otro lado y para nada, al revés. En absoluto. Desde que empecé a estudiar libretos y a memorizar papeles y a construir personajes, me ha dado una capacidad intelectual que yo desconocía que tenía y mi capacidad creativa y de innovación se ha multiplicado por 25. Y bueno, pues ese es mi Qué bien. secreto.
Fenomenal. Pues vamos a conocer la identidad secreta del resto de invitados. Tenemos por aquí, tengo a Valentín García González, abogado laboralista. Un aplauso, por favor, que si no es muy serio esto. Socio de Cuatro Casas, especializado en tecnología, en medios digitales y en litigación laboral. Pero a pesar de todo, es un experto en hablar de leyes de manera no aburrida y entendible, que fue lo que a mí me enamoró el día que le vi en una ponencia y gracias sobre todo por aceptar esta invitación. Nada, muchas gracias a vosotros, es un placer. Y es buena gente. Y es buena gente, que eso es importante. ¿Cuál es tu singularidad, ya que estamos? Uy, estaba pensando qué decir, ¿sabes? Porque tenía dos opciones. Ve pensando. Bueno, en realidad voy a decir, por lo que sé que me quiere y me aprecia la gente de verdad, es que se me da muy bien cocinar. Eso es Mira, mi eso secreto. está muy bien. Pon un amigo cocinero en tu vida. Muchas gracias, Valentín. Bueno, entramos con Miguel Avellaneda. Un aplauso, Miguel. Es Data Analytics Manager en Unidades Globales de Telefónica, donde lidera una variedad de iniciativas relacionadas con los datos, la analítica y la automatización de procesos. Es una persona a la que yo admiro un montón. Llevamos muchos años coincidiendo en un montón de eventos de People Analytics y es un verdadero placer que estés aquí. Pues nada, muchas gracias. Yo estaba viendo a ver cuál era mi... Tu singularidad. Cuenta. Mi singularidad, pues soy docente en la universidad, tampoco me salgo mucho del tema de hoy. Bueno, soy un apasionado de los deportes, todavía a pesar de mi edad juego al fútbol y me gusta disfrutar también del pádel y demás. O sea, no soy muy singular en ese sentido. Sí lo eres, sí lo eres. Y terminamos este panel con Andrés Botero. Gracias. Design Senior Manager en BBVA, entidad muy reconocida, bueno, todos lo sabemos, referente en tecnología, pero es que además Andrés está estudiando, se está formando como filósofo. Otro perfil mixto como los que estamos viendo hoy, ¿no? Y él cree que el futuro del diseño pasa por el fortalecimiento del pensamiento crítico. Así que nada, cuando leímos esto dijimos, tiene que estar aquí, en este panel. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Andrés. Muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper convencido de que áreas como la filosofía son súper relevantes en un mundo que va a estar totalmente influenciado, impactado por la inteligencia artificial. Y yo creo que mi singularidad es, yo creo que la que tenemos todos y todas aquí hoy, que me ha agradado mucho escuchar, es ese punto de vista, esa mirada humanista en un mundo que no ha dejado de ser cada vez más tecnológico, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Y voy a empezar preguntándoos a vosotros, porque está muy bien estar ahí sentados escuchando, pero también podríais participar un poquito, ¿no? Entonces, yo voy a lanzar una pregunta y vamos a usar una técnica muy innovadora para entender, bueno, pues cuál es la opinión del sentir. Entonces, se llama la técnica de la mano alzada, ¿vale? Por si no os acordáis, con tanto mentí y todas estas aplicaciones, consiste simplemente en levantar la mano, ¿vale? Es complicado, pero creo que todos lo vamos a entender, ¿no? Entonces, yo voy a hacer una pregunta y el que piense que sí, levanta la mano. El que piense que no, no la levanta, ¿vale? Bueno, entonces, hoy en día en las organizaciones se hace un uso ético de los datos en recursos humanos. ¿Uso ético? ¿Sí? Ay, se ha arrepentido, dice el abajo. Levántala. Bien, bien, bueno. ¿Nosotros podemos votar? Sí, votar. A ver, nuestro panel. Dice, nosotros sí. En Telefónica sí. Bueno, este es el motivo por el que tiene sentido hacer esta mesa, ¿no? Porque es un tema muy controvertido, es un tema que todos los que estamos aquí trabajamos en recursos humanos y no hemos sido todos capaces de levantar la mano con total transparencia, tranquilidad y seguridad de que en nuestra empresa esto se hace así, ¿no? Y que en las empresas se hace así. Así que vamos con las preguntas. Me voy a sentar porque me van a regañar por moverme tanto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Valentín. Me gustaría, se ha caído el bolí. Me gustaría que nos cuentes qué es ser abogado en tecnología y medios digitales. Y cómo está, que nos hagas así un resumen en 2 minutos, cómo está la legislación en materia de IA en estos momentos. Fácil, ¿eh? Sí, facilísimo. Sobre todo la primera pregunta. ¿Se oye? ¿Probando? Sí. Sí. La primera pregunta, que es ser abogado en tecnologías.
Tengo que contar que me ha encantado, María, cuando decías aquí donde me veis soy abogada, ¿sabes? Yo creo que me miraba así de lado diciendo, este es abogado seguro, ¿sabes? Le faltaba hacer así, soy María y soy abogada. Bueno, creo que lo más importante que intento hacer en mi trabajo es no ser muy cortarrollos, ¿vale? ¿Cómo explico esto? Mira, me encanta todos los años ir al Mobile, a Barcelona, y sobre todo ya sabéis que hay un módulo específico que se llama 4 Years From Now, en el que están los proyectos más pequeños. Y claro, cuando vas allí de abogado y ves muchas evoluciones de tecnología y te preguntan, ¿esto cómo lo ves jurídicamente? Pues claro, la tentación es decir, mira, en mi modelo clásico de análisis de riesgo, en mi modelo clásico de análisis de riesgo te diría que tienes 200.000 riesgos, ¿vale? Y por tanto tienes esa tentación de intentar bloquear. Bueno, pues como yo intento ser abogado de tecnología, es intentando hacer una lectura amable y positiva. No a todos los clientes les gusta esto, ¿vale? Pero intento trabajar en esa clave diciendo, oye, tendrás muchos riesgos, pero sobre todo me enfoco en la clave de lo que tienes que trabajar. Es un mundo en el que, bueno, pues tienes normas que en cuanto salen y entran en vigor ya están desactualizadas en la mayoría de las ocasiones. Tienes que pronunciarte sobre situaciones en las que no hay un track record completo muchas veces, no hay jurisprudencia. Y bueno, pues tienes que intentar ser un partner de tu cliente, intentando dar soluciones que les permitan llegar lejos, minimizando riesgos, básicamente eso sería. ¿Cómo está la normativa de inteligencia artificial en global? Bueno, creo que casi todos estamos en la misma página. Tenemos por fin, después de muchos años, un texto definitivo pendiente de publicación sobre lo que es el reglamento de la inteligencia artificial. Se publicará en breve y empezará a entrar en vigor dentro de 20 días después de la publicación, aunque las restricciones más relevantes no entran hasta dentro de 6 meses. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos el reglamento. Los basics del reglamento, pues esencialmente es que hay algunas utilidades en el mundo de recursos humanos que van a estar prohibidas. Toda la inferencia de emociones, que si queréis luego podemos ir un poco por ese mundo. Y el resto pues lo podremos usar siempre que hayamos tenido un fabricante que haya calificado el sistema en principio de alto riesgo, y habrá una serie de obligaciones específicas que nos aplicarán. Como digo, restricciones aproximadamente 7 meses a partir de ahora. Pero no todo es el reglamento de inteligencia artificial, aunque lo parezca. En España, desde el año 21, con la ley Rider, ya tenemos algunas obligaciones de utilización de algoritmos, sistema de inteligencia artificial, de dar a los sindicatos, a los representantes de los trabajadores, dar información sobre esas herramientas, algo que lleva un tiempo en vigor, con un recorrido discreto a nivel de nuestro uso. Y luego, bueno, pues hay otras cuestiones también muy conectadas. Sabéis que hay una directiva sobre trabajo en plataformas aprobada recientemente que también pues se traducirá en un montón de cuestiones interesantes para nuestro mundo. Y sin olvidar mencionar GDPR, ¿no? Que parece que están desconectadas y para nada, están completamente alineadas. En algunos casos hay rozan, ¿no? Pero desde luego es algo que todas las compañías nos tendremos que poner las pilas, entender bien cómo impacta, y sobre todo el foco nos lo pone a los proveedores de software, que tenemos que garantizar esa seguridad a nuestros clientes finales. Muchas gracias, Valentín. Vamos con Marisa. Hemos hablado de ella más igual, Maite ha mencionado un poquito, pero cuéntanos, así en 1 minuto o 2, ¿en qué consiste esto de ella más igual y cómo comenzó? Pues, os intento resumir porque han sido 5 años de trabajo. La idea parte de, pues fijaros de dónde, parte de la administración, curiosamente, la Dirección General de Igualdad, en este caso de la Comunidad de Madrid. Coincidimos en un evento en el que hablaban de la inteligencia artificial aplicada al mundo de la automoción. Daban unos resultados, era en el foro de Closing Gap, no sé si conocéis, es una asociación que hace un análisis del impacto económico que tiene la falta de conciliación en la sociedad desde diferentes puntos de vista, y en este caso era desde el punto de vista de la movilidad urbana. Y curiosamente en ese estudio lo que salía es que las mujeres, como somos en general las que utilizamos más el transporte público, porque los hombres siguen utilizando el vehículo privado y las mujeres recurrimos más a los autobuses, etcétera, a los car sharing, etcétera, pues teníamos mucha más capacidad y habilidad de uso en las plataformas y en las aplicaciones del móvil, éramos más usuarias de esta tecnología. Y entonces la directora general de Igualdad, que tenía sentada al lado y que colaboro con ella habitualmente, me dijo, oye, ¿por qué no piensas en un proyecto de tecnología y que una igualdad, porque tendríamos interés en hacer algo así? Bueno, yo me puse a pensar hace 5 años sobre qué podríamos hacer y descubrí un interesante artículo de otra periodista
una periodista británica, que hablaba sobre el tema de los sesgos. O sea, seguro que hace 5 años nadie hablaba de esto, ¿vale? Y ella explicaba, pues, cómo a causa de los sesgos, por ejemplo, en Noruega, pues en el ayuntamiento habían hecho un plan de viabilidad para las calles, ¿no? Y entonces se habían dado cuenta de que las calles se limpiaban para el uso de los vehículos. Y las mujeres que llevaban a los niños en los cochecitos o que iban de la compra con el carrito iban por las aceras no estaban limpias de nieve. Y por tanto, esto lo habían hecho con un algoritmo, ¿vale? Habían hecho un algoritmo de movilidad y tal, de inteligencia artificial. Entonces el algoritmo había dicho, limpien ustedes las carreteras porque hace falta que los vehículos circulen muy bien. Y cuando una persona pensante se puso a mirar lo que habían hecho, se dio cuenta de que, entre otras cosas, habían aumentado las bajas de las mujeres porque se caían andando por la nieve, por la calle, se rompían piernas, brazos, en fin. Total, que tuvieron que remodificar todo el tema, ¿no? Era un artículo muy interesante y dije yo, pues ya está. Pues vamos a hacer un tema de sesgos de inteligencia artificial, que esto tiene que llevarnos a algún sitio. Y el sitio fue un proyecto de innovación social que lo que estamos haciendo es, de manera empírica, analizar algoritmos de inteligencia artificial que ya estáis utilizando en recursos humanos para detectar sesgos. Y esto que os explico de forma muy rápido, os aseguro que está siendo de una complejidad absoluta. Entre otras cosas, por el tema de la normativa, de la Ley de Protección de Datos, de la Ley Europea y de otras normas que influyen, como por ejemplo la nueva norma de transparencia retributiva, el tema de compliance laboral, en fin, que os voy a contar que no sepáis. Y lo interesante del proyecto es que hemos conseguido juntar a una masa de conocimiento crítico que es abrumador. O sea, yo a veces estoy en la reunión y digo, que oigo los cerebros pensar. Tenemos un consejo asesor donde contamos con Ana Varela entre ellos, pero donde tenemos filósofos, tenemos técnicos, tenemos abogados, tenemos expertos en People Analytics, en fin, tenemos una amalgama de profesionales homogénea que van cribando todo el proceso de auditoría que se hace, supervisándolo para aportar las diferentes visiones desde sus ángulos de conocimiento. Luego tenemos un partner académico que es la Universidad de Navarra, en concreto es DATAI, que es el Departamento de Investigación de Inteligencia Artificial, porque ellos van a hacer toda la parte de transferencia de este conocimiento a un libro blanco de recomendaciones para un modelo de certificación. Sabemos que ya muchas empresas acuden a ENOR y a otras entidades de certificación, llamando a su puerta para pedir, oye, ¿hay alguna norma, hay alguna certificación que me garantice el uso de esta herramienta que voy a utilizar? De momento, que sepamos, no hay. Y nosotros lo que vamos a hacer es, estamos trabajando, sentando las bases para ese modelo, ¿no? A ver, como mal de muchos, consuelo de tontos, pues os digo que no hay nada en ningún sitio. Hemos estado la semana pasada, hace 2 semanas, en Japón, en un congreso de inteligencia artificial contando nuestro proyecto. Había gente de Indonesia, Canadá, Australia, de diferentes sitios de Europa, China, Japón, y nadie conocía un proyecto como el nuestro, y de hecho nos han pedido información y estamos en contacto con ellos, ¿no? Entonces estamos sentando las bases para ese modelo de normalización y contamos con la generosidad de empresas que están abriéndonos sus puertas, dándonos su conocimiento para que podamos entrar en sus tripas y ver cómo es el procedimiento, ¿no? Y bueno, pues está siendo un trabajo apasionante, y eso es en resumen. Y además igual, que si queréis encontrarlo es iamasigual.eu y ahí podréis ver toda la información del proyecto. Y por cierto, si alguna de las empresas que estáis aquí representadas estáis bicheando con inteligencia artificial y queréis saber qué se esconde detrás de vuestro algoritmo, por favor poneros en contacto, que de momento es gratuito. Cuando acabemos el proyecto ya se verá. No, ya se verá, no. Empezaremos a cobrar. Bueno, os digo, es un proyecto financiado por la Unión Europea con los fondos Next Generation, por lo tanto tenéis la garantía de que estamos haciendo las cosas muy seriamente. Muchas gracias, Marisa. Vamos a dar ejemplos un poco más así concretos con Miguel de, bueno, esto que hablamos del uso de los datos en recursos humanos, pero qué información valiosa nos dan los datos y cómo podemos, qué podemos hacer, ¿no?, para saber leerlos bien, para saber interpretarlos bien, porque una cosa es extraer el dato, otra cosa ya es interpretarlo correctamente, ¿no?
Sí, bueno, al final lo que queremos todos es conocer la realidad que nos rodea, ¿no? Es el objetivo que tenemos. Los datos son un medio para conseguir este objetivo y el camino virtuoso que solemos recorrer o que queremos recorrer todos es que el dato nos lleve a la información, que la información nos lleve al conocimiento y algunos incluso van un poco más allá y hablan de que el conocimiento nos puede llevar a la sabiduría. Yo, si llegamos al conocimiento ya, me conformo. Nos suele llevar a más preguntas. No está mal. Claro, porque conoces la realidad mejor y te asaltan más preguntas. La realidad es que hay diferentes técnicas para utilizar los datos, ¿no? Lo primero lo habéis mencionado antes, los datos tienen que ser de calidad. Datos de mala calidad nos van a llevar a conclusiones erróneas, situaciones en las que no comprendemos la realidad porque no están describiendo bien lo que sucede y esto es fundamental. Entonces, cuando trabajamos con los datos hay pues un abanico desde lo más sencillo hasta lo más complejo a la hora de trabajar con la información. Lo más sencillo, necesitamos monitorizar KPIs. La herramienta Excel, llevan intentando matar a Excel muchísimos años, sigue vigente y es muy fácil hacer una tabla y que todo el mundo revise ahí la información de manera sencilla, ¿no? Por poner un ejemplo, estamos en recursos humanos, ¿cuántas altas, cuántas bajas, cuántos somos? Eso es bastante sencillo y no necesitamos más herramienta que esa. Pero las cosas se van complicando, ¿no? Y empezamos a meter más información, más KPIs. Y ya ahí, bueno, pues aparecen técnicas de visualización. Los seres humanos somos muy buenos identificando formas, colores, no tanto leyendo información alfanumérica. Y por eso esa eclosión estos años de esos cuadros de mando, había cuadros de mando por todos sitios y sigue habiendo, ¿no? Muchos que luego no se utilizan, ¿no? Pero sí que es verdad que la información gráfica nos ayuda a entender los datos de una manera mucho más intuitiva y sencilla. Y si vamos un poquito más allá, las matemáticas son una excelente herramienta para entender lo que nos están diciendo los datos y bueno, hay multitud de herramientas y modelos analíticos que podemos utilizar. Y claro, ha llegado también la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, no ha llegado ahora, nosotros ya la utilizábamos antes, pero es verdad que los LLMs, la inteligencia artificial generativa, esto sí que es una novedad. Y nosotros, lo habéis hablado antes, la gestión por skills, es la verdad, en Telefónica en nuestro caso es uno de nuestros North Star, es un proyecto North Star y en el que queremos basar toda nuestra gestión. Pero creedme que la gestión por skills no es sencilla. Somos los que estamos tratando de hacerla ahora, somos pioneros en ella y la inteligencia artificial aquí la estamos utilizando como una herramienta para entender las skills, cómo se conectan, en realizar taxonomías. No es lo mismo que si tú sabes, no lo sé, dibujar, que lo mismo que sabes programar. No es lo mismo que eres un experto en diseño gráfico que eres un programador experto. Entonces, las skills, el nivel de desagregación que tenemos es brutal, ¿no? Experto en programación en tal lenguaje, pero puede haber una skill muy cerquita de esa a la que podemos empujar a la gente, ¿no? Y para esos ejercicios de workforce planning esto es crítico, ¿no? Porque el reskilling y el upskilling son las herramientas que tenemos en las empresas para reciclarnos, ¿no? Y cuánto de lejos está en esas skills que queremos tener en el futuro es fundamental. Entonces la IA ahora nos está ayudando mucho a eso. Obviamente también a sacar las skills de candidaturas, de vacantes que publicamos, porque todavía hay mucho del trabajo que hacemos en recursos humanos que está en modo texto, ¿no? Y transformarlo en datos que podamos utilizar. La IA es aquí un actor que yo creo que va a ser súper relevante. Sí. Muchas gracias, Miguel. Las skills, las competencias o las habilidades se están convirtiendo en la unidad mínima, ¿no? de medida. Ya no contamos FTs, ¿no? O FTs, ¿no? Ahora contamos las skills que necesitamos en un equipo concreto y a partir de ahí montamos el equipo en base a personas. Vamos con Andrés. Estamos hablando de IA, estamos hablando de sesgos y parece que solo tiene sesgos la IA. Entonces, te quería preguntar, ¿cometemos sesgos los seres humanos? ¿Tomamos decisiones éticas siempre? La respuesta es no, evidentemente. Y de hecho, el hecho de que hablemos tanto de que hay sesgos
en la inteligencia artificial es justamente porque es una extensión de los sesgos que ya están presentes en los seres humanos, ¿no? Pero lo que es más curioso de todo es que, a pesar de que somos conscientes de que la inteligencia artificial tiene sesgos, tenemos una tendencia natural a pensar que los algoritmos son neutrales y que en realidad no cometen error, o que probablemente el espacio de error que tienen es un error mucho más pequeño que el de un ser humano, ¿no? De hecho, la gente se sentiría más segura en un tren que está autoconducido o en un coche que se autoconduce, porque piensa que el error está en el factor humano, ¿no? Y sin embargo no es para nada así. En realidad la inteligencia artificial comete errores, ¿no? De hecho alucina, los LLMs, ChatGPT alucina constantemente, y quiere decir que se inventa datos. No sé si habéis utilizado ChatGPT últimamente. ¿Cuántos lo habéis utilizado? ¿Muchos? ¿No? La gran mayoría. Y hay muchas veces que le preguntas cosas y le pides datos y es capaz de argumentarte una respuesta correcta, y sin embargo muchas veces está intentando simplemente encontrar la aprobación del usuario, es decir, que el rating sea positivo. Porque pasa muchas veces que intentas buscar esos datos de verdad en internet y es imposible encontrarlos, ¿no? O genera enlaces que parecen reales, pero que cuando los vas a buscar, esos enlaces van a páginas que no existen, ¿no? Entonces, hay muchísimos errores presentes en la inteligencia artificial. Y lo que pasa además es que esa tendencia a pensar que los algoritmos son neutrales nos lleva además a no tener una conciencia plena de que todos los sesgos que ya están presentes en nosotros, no solamente la inteligencia artificial los contiene, sino que además los amplifica y los potencia, ¿no? Es la razón por la que han ocurrido muchísimos eventos en los últimos años que han sido muestras de esto, ¿no? Aquel bot en Twitter que se convirtió en racista y en xenófobo en menos de 24 horas después de consumir todo el contenido de la red, ¿no? Una red que está muy potenciada en su engagement por la rabia y la ira, ¿no? O por ejemplo el caso de Gemini, que puso alguien antes también, en que de repente cuando le pedían imágenes de soldados nazis, pues aparecían soldados mujeres, negros, chinos, etcétera, ¿no? Entonces los sesgos están muy potenciados por la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre también? Y creo que hasta ahora se ha hablado mucho de la IA como si fuese una simple innovación, ¿no? De hecho, hemos hablado del Excel, de la calculadora, que evidentemente son innovaciones tecnológicas que fueron disruptivas y que cambiaron muchas cosas, pero recordemos que la inteligencia artificial, que es una gran categoría por encima de la generativa, que probablemente es la que tengamos más cercana al entorno empresarial, promete afectar y cambiar muchísimos aspectos de la vida. De hecho, se compara la inteligencia artificial con la revolución industrial en el impacto social que puede tener a futuro, ¿no? Esto quiere decir que cuando acojamos la inteligencia artificial en nuestras compañías, no hay que verla simplemente como una innovación tecnológica. Yo estoy seguro que en todas las mesas directivas de todas nuestras compañías ya hay un epígrafe, un punto de tratar de cómo traemos la inteligencia artificial, porque una de las primeras razones por las que la queremos implementar es para poder aprovecharnos de aquellas cosas que va a permitirnos, como la eficiencia. Hay muchas tareas que nos va a solventar, y esto es solamente el caso de uso probablemente más inmediato, pero si no tenemos un punto de vista sobre la IA como organización, si no tenemos una reflexión previa, crítica y ética sobre cómo acoger esta innovación tecnológica, podemos terminar usando una inteligencia artificial caso de uso a caso de uso, y eso simplemente va a conseguir potenciar muchos de esos sesgos que ya están presentes, ¿no? Amazon hace un par de años o 3 ya probó una inteligencia artificial para ayudarles con la captación de talento, que descubrieron que, por ejemplo, discriminaba a las mujeres para acceder a puestos de dirección, que es un sesgo de género ya presente en la sociedad. Si nuestra sociedad humana es una sociedad tan desigual, con tantos problemas sociales, ¿cómo podemos pretender que la tecnología no sea un reflejo completo de esa sociedad? Dima, medio minuto que ya cerramos. Solo por abundar, y además tengamos en cuenta que la tecnología está en manos de desarrolladores tecnológicos, o sea, de personas con perfil tecnológico, no humanista. Y por lo tanto, cuando hacen los desarrollos, no están teniendo en cuenta el factor ético. Es decir, cuando alguien llega y dice, desarróllame un dron porque quiero atacar objetivos humanos en Gaza,
Nadie se cuestiona si ese objetivo para lo que voy a destinar mi desarrollo tecnológico es ético o no es ético. Si lo trasladamos a cualquier ámbito de actuación donde es mucho más sutil el tema de los sesgos, como es recursos humanos, entenderéis que cuando a un desarrollador le dicen, oye, hazme una herramienta porque quiero contratar administrativas que estén entre 25 y 30 años, pues el técnico no sabe de normativa y sabe que eso está absolutamente prohibido, pues hace el desarrollo y va a llevar ese sesgo. Entonces, hace falta perfiles humanistas, equipos multidisciplinares que acompañen en el desarrollo tecnológico, y eso hasta ahora pues no lo estamos haciendo y nos está apartando, digamos, del objetivo, que es de poner a la persona en el centro del algoritmo. Muchísimas gracias, Marisa. Me quedo con 3 puntos y con esto terminamos, porque van a salir ya con una katana a cortarnos la cabeza a todos. Me quedo con 3 puntos. Me quedo con el primero, con el hecho de que la ley está aquí para poner puertas al campo un poquito, ¿no? Y para poner orden. Yo creo que esa es una buena noticia, aunque a veces nos moleste, ¿no?, que nos pongan normas, pero es una buena noticia que alguien nos diga, en cierto modo, qué se puede y qué no se puede hacer. Pero más allá de la ley está lo que cada uno en nuestras organizaciones tenemos que pensar de qué se debe o no se debe hacer, más allá de que la ley nos diga exactamente algunos puntos, porque la ley en muchos casos va a ser, bueno, pues más abierta, ¿no? Y seremos nosotros, nuestro pensamiento crítico, nuestra ética como compañía, la que decida, no señores, estos datos no los usamos, aunque haya un gris en la ley, o este algoritmo no lo vamos a implementar, aunque haya un gris en la ley. Punto primero, la ley. Punto segundo, los sesgos, ¿no? Estamos hablando de quién sesga, si la persona, el algoritmo, todos, ¿no? Vamos a dejarlo en un empate, ¿no? Es decir, podemos tener una maravillosa herramienta en la inteligencia artificial, pero como la entrenemos con datos sesgados, nos va a dar decisiones sesgadas, y al final los que estamos sesgando a la IA somos los seres humanos con la información que estamos incorporando. Con lo cual, la IA nos puede ayudar a mitigar los sesgos con determinados procedimientos, pero ojo con la información que incorporamos. Y en tercer lugar, la parte que comentaba Marisa, que me parece súper importante. Yo lo llamo la comunidad del anillo, o soy muy de Tolkien, perdón, o el comité de sabios, ¿no? Deberíamos empezar a crear en las organizaciones comités interdisciplinares que trabajen desde todos los puntos de vista la incorporación de la IA, ¿no? Filósofos, abogados, data scientists, psicólogos, periodistas, no iba a decir, ingenieros, todos juntos vamos a ser capaces de dar diferentes puntos de vista, aportar diversidad a la toma de decisiones en nuestras organizaciones. Así que, nada más, muchísimas gracias a los 4 por estar aquí, os agradezco un montón, y nada, un fuerte aplauso para ellos.